Alberto Vázquez Rodríguez, de la Universidad de Alcalá de Henares. Él es venezolano, pero lleva la friolera de 30 años, me parece, en España. Tiene un doctorado en Filosofía y Estética por la Universidad de Murcia y está adscrito al grupo de investigaciones sobre lo fantástico de la Universidad de Barcelona. En su imaginario ha trabajado la cuestión del andrógino, interesante también por esa hibridez de géneros, ¿verdad? El humor, algo de lo que imagino hablaremos también en varios momentos, y lo fantástico, andrógino, humor fantástico, que en ocasiones yo creo que constituyen una tríada perfecta. El título de su conferencia de hoy es Anomalías y monstruosidades políticas en la novela de Fernanda García Lao. Adelante. Muchísimas gracias. Agradezco de forma especial a Natalia Álvarez, quien prodiga con sus acciones generosidad, inteligencia, atenciones y buenos cuidados. Es un honor ser miembro de este proyecto. Muchísimas gracias a Carmen, a la Universidad de León, y pido disculpas de antemano si este conjunto de ideas se instala en la dispersión o en la fragmentación. Mi escritura se alimenta del horror del mundo y lo devuelve con otra iluminación, o al menos eso intento. El horror del mundo empieza en algún cuerpo, en uno solo. No necesita una multitud, ni siquiera un dúo. El horror del mundo comienza como una idea personal, humana. A alguien se le ocurre poner a peligrar lo que es, lo que tiene o lo que desea. Algo va a impactar ahí primero y en su entorno después. El mal se pone en marcha desde un cuarto. No necesita un gran presupuesto. Fernanda García Lao, El yo deforme. Introducción. He de confesar que mi reflexión en torno a una idea de la monstruosidad política en la narrativa de Fernanda García Lao, mentosa argentina en 1966, de pronto se ve intervenida en primerísima instancia por un recuerdo juvenil que aterriza irremediablemente en un territorio fluctuante entre lo evidente y lo invisible. La evocación proviene en realidad de aquella película de 1982 titulada El Ente. En ella, como quizás recordaréis, su protagonista, una mujer sola, madre de 3 hijos, habitante de su nueva casa, de pronto se ve asediada por un ente invisible, claro. Esa entidad terrorífica, esa presencia, ausencia, bizarra, invade su cuerpo, lo viola, lo maltrata, consume sus fuerzas. El auxilio no llegará con los mecanismos de control del discurso médico, ni con la mirada psiquiátrica, ni con los estados de militarización inquisitiva, ni con la intervención de asuntos sociales. Todo esto termina por aislar a la víctima a merced de la fuerza sobrenatural, la del violento fantasma, que domina el acontecer privado, irrumpe el vínculo familiar y sus consecuencias impactan en lo público, de tal suerte que el cuerpo femenino emerja por fin disciplinado, domesticado, consumido a través del maltrato, por la tiranía de un poder excéntrico, invisible, que ha de cancelar inevitablemente cualquier tipo de rebeldía al orden normativo real, el concepto de familia, la autonomía femenina, por ejemplo. Salvando las distancias, el monstruo de García Lao, veremos, quizás no se proponga como una entidad paranormal, o no siempre, aunque las huellas y estrategias y tecnologías invisibles, como en el ente, dejan que el cuerpo sexual, social, moral y político, un irónico marco de preocupaciones y cuestionamientos. En Nación Vacuna, de 2018, por adelantar algún ejemplo, el cuerpo de la mujer es colonizado por una mueca repulsiva de un régimen totalitario, cuya versión optimista de Estado, supuestamente dador e inicuo, alienta en sus extrañas una dinámica opresora que desdibuja los límites de ese cuerpo, sujeto siempre a revisión, alterando o impugnando su saber, incidiendo en su colectividad, en su esencialidad, en su eterna sujeción y mentoría. Lo monstruoso, según nuestra autora, se erige en este caso como una cruenta maquinaria en cuyas tecnologías blancas, que diría el propio Michel Foucault a propósito del control con sutileza, se exhiben o se tornan invisibles, pero que en todo caso cosifican e instrumentaliza el cuerpo femenino,
una vez más. Pero que en todo caso, una vez más, como un recurso explotable, objeto siempre de aniquilación. La vigilancia y validación de la mujer a través de la disciplina vacuna, carnívora, con manipulación biológica, también castiga con docilidad el acontecer de su rebeldía. Pero García Lau clama con un humor tremebundo la fuerza motriz de una resistencia, de una desobediencia e incluso de un regodeo en la perversidad, en lo abyecto o en lo adulto, como una forma de contestar, entre muchas, a la dominación sistemática contra el cuerpo de la mujer. De algún modo, y no quiero resultar efectista o exagerado, Fernanda García Lau nos invita con toda su narrativa en intensidades muy diversas a replantearnos distintas categorías, nociones o claves que pueblan el ejercicio de la monstruosidad política. Según como lo veo, su ficción se tiñe por una suerte de dinámica ficcional que en torno a esas tecnologías de la dominación cruenta provocan una resituación de la tortura, de la perpetración del crimen, de la gestación del daño y por ende de una supuesta y solo supuesta pasividad esencial de la víctima, que narra simplemente o no tal daño y que en todo caso olvida y o perdona. En aquello que Jana Megui, en su libro Más allá de la culpa y la expiación, Tentativas de superación de una víctima de la violencia, significa devolver el golpe. Así, lo humano y lo político del resentimiento, como ya abordaron en el razonable y necesario diálogo Carlos Tibó y Antonio Gómez Ramos en su libro Las razones de la amargura, variaciones sobre el resentimiento, el perdón y la justicia, planteaba precisamente eso, distintas y mutables elaboraciones que en la narrativa de García Lau, creo, formulan el daño monstruoso y se permiten elaboraciones y respuestas a ese daño, imprevisibles, insólitas, y en todo caso devuelven el golpe a través de la denuncia, de la risa cruel, del ataque a la docilidad exasperante de una deuda que se tornará siempre impagada. No será una novedad si digo que en el marco de los estudios comparativistas y teóricos, el pensamiento acerca de las verdades morales y políticas en la literatura que propugna un tipo de reflexión en el llamado marco de la filosofía moral, tal como estudian Iris Murdoch en La soberanía del bien y Jacques Beres en El conocimiento del escritor, se entronca de manera muy directa con las claves que, al respecto de una lectura política de la literatura de ficción, configura la postura de Martha Nussbaum, para quien la literatura es actualmente la realización innegable para las impugnaciones concomitantes con las posturas ideológicas, precisamente, de nuestra autora. Habría que leer, por tanto, esa legitimidad del miedo ante la regulación y blanqueamiento de los abusos sexuales contra las mujeres, o la representación de la guerra a sangre y fuego en la privacidad de las propias familias, que ostentan su cariz colectivo en la lucha entre pobres, e incluso la negación o el revisionismo blanco de la crueldad ejercida por las dictaduras, la impostura de una indigencia política que igualmente instalan y legitiman los marcos abusivos de la dominación sociopolítica visibles e invisibles como el ente. Por tanto, los posibles puntos de encuentro que plantea esta intervención residen necesariamente en esa conjetura que incardina las distintas intensidades y búsquedas en las monstruosidades y anomalías en la narrativa de Fernanda García Lau, que bien pueden decidir también una lectura sobre los asedios al cuerpo y sobre todo al cuerpo de la mujer, en cuyo pérfido sometimiento recrea y perfila nuevos horizontes del cuerpo sociopolítico, en ese cuerpo que se transfiere a una colectividad a nivel monstruo de García Lau, inesperadamente despierta de su letargo como criatura fantástica, como interrupción de una normalidad que muta a veces de forma maravillosa o mágica, pero que entre todas las cosas rastrea, circula o fluye como deformación cotidiana, como distorsión o brecha anómala en ciertos pactos silenciosos, en la familia, en los hijos, en el vecindario, en las instituciones y hasta en la propia conformación de las creencias individuales y colectivas, que perturban y en muchos casos sedimentan una mirada impasible en la crueldad, en el humor cruel,
como una manera estética, insisto, y reflexivamente salvaje, perdonar el oxímoron, de devolver el golpe. Pocas escritoras, parte 2, ya con su narrativa, pocas escritoras como Fernanda García Lao han sabido afianzar la poética del desbarre narrativo, tal como la estudia Julio Prieto en las vanguardias narrativas rioplatenses, que ha caracterizado gran parte de la literatura argentina y en particular de la literatura del Río de la Plata. En muchos de los casos habría que considerar como sus antecedentes inmediatos la configuración estrafalaria y caricaturesca de los cuerpos sexuales en Copy, los juegos con el deseo y la proliferación corporal y textual en Néstor Perloner, la interrupción o inhabilitación inadvertida del lenguaje que bebe de Osvaldo Lamborghini, pero también las perturbaciones maníacas asociadas al cuerpo de Felisberto Hernández o las inesperadas exacerbaciones eróticas del cuerpo femenino en la ubíqua obra de la uruguaya Marusa Di Giorgio. Las figuraciones, latencias y propensiones del cuerpo textual y ficcional con estilos y realizaciones múltiples conforman la escritura de nuestra autora un centro, tanto si su ausencia, presencia o inmaterialidad es fundamental, como sucede en Fuera de Jaula, bien cuando su exceso confluye en ese desbarre narrativo que mencionaba, el delirio, el disparate o lo desorbitado, como podemos reconocer con los temas y búsquedas en sus distintas novelas como Muerta de hambre, La perfecta otra cosa, La piel dura. Esa figuración del cuerpo también recorre lugares insospechados que asaltan y desmontan el cuerpo político de la mujer como por creadora mesiánica, objeto de escrutinio mortífero y entidad también de un juego metonímico que hace de su carne la concreción literal, reducida y sintetizada del cuerpo nutricio, según se ha dicho en su novela Nación Vacuna. También los diferentes cuentos que conforman como un saloncuchillo, este del 2011, presentado como anotaciones, fragmentos supuestamente para relatos más amplios, avivan esa fragmentación la violencia criminal en la tensión creciente entre el cuerpo vivo y el cadáver, y precisamente el cadáver de la mujer, objeto del crimen, de la violencia. En su más reciente libro de cuentos, El tormento más puro, de 2020, aborda de forma muy variada, también distintas e hilarantes y a veces terroríficas manifestaciones de ese cuerpo político, de los cuerpos sustraídos a las tecnologías invisibles y creativas del poder. Por ese camino, su novela Sulfuro hace combatir, mediante una narrativa cargada de lo fantástico, el mundo de las apariencias sociales y la percepción de la alteridad como cuña emergente de una anomalía, la de los cuerpos y su deseo, la del cuerpo en presencia palpitante de un colectivo dispuesto siempre a intervenirlo. Su última novela, Estación Saturno, del 2025, establece un diálogo difícil entre las realidades del fanatismo ultraderechista que nos circunda y los motivos recurrentes de su poética, que desorbita en su narrativa dueños mezclados con presencias y avistamientos de ovnis extraterrestres, cerradas estaciones de tren, apariciones de los desaparecidos de la dictadura y un golpe ficcional, también estrafalario y socarrón a las crudas amenazas de líderes descerebrados que ostentan motosierras y son aupados por un colectivo entregado que ha sucumbido al discurso del monstruo, al discurso del fanatismo que nos convence en una deformación de la experiencia en aras de un supuesto orden social, económico y en todo caso con una ferocidad contra lo público que catapulta lo privado en un país de pobre. ¿Qué cosas? Por esto mismo, el cuerpo escritural rebelde de García Lao es parte de lo impercepcional. Su poética posmoderna ha ido evolucionando, que diría Linda Hodgson, por una estética que aparentemente permanece en las distintas narrativas, más o menos consabidas, para luego desconstruirlas, refutarlas progresivamente. Su cuerpo escritural no solo no deslinda la realidad de la ficción, sino que además, como reflexiona la otra Fernanda Trías, la asunción de sus rarezas en la escritura, con esas vueltas, esas interrupciones, esos giros abruptos en la sintaxis, violenta de forma incómoda la cosita esa de escribir bien, en su sitio que tienen los señores.
Pero volvamos a esas figuraciones del cuerpo monstruoso de Fernando García Lao como lectura política. Recordamos de forma sucinta, urgente, por razones de tiempo y seguramente insuficiente por mi parte en algunas de estas novelas que acabo de prefigurar. Empecemos pues por los cuerpos gordos, los cuerpos intervenidos, los cuerpos fantasmales, los cuerpos familiares, los cuerpos transmutados, los cuerpos de la monstruosidad política, en definitiva. Con Puerta de Hambre, en el 2005, no me riñas, Natalia, porque sabemos que el cuerpo es a partir del 2008, pero es necesario este antecedente. El delirante cuerpo de la obesidad femenina puede ser leído seguramente tal como plantea George Vigarello en su clásico libro La metamorfosis de la grasa, Historia de la obesidad, un libro clásico de 2001, como una especie de indagación, cuestionamiento a la evolución histórica de la gordura hasta llegar a la impuesta doxa, opinión contemporánea. Parece que las ideas asociadas a la abundancia, penuria, lo sano, insano, que comportarían distintas ejecuciones morales, filosóficas, estéticas, literarias y que abarcarían desde lo celebratorio hasta el extremo las formas cruentas de negatividad y cuestionamiento en las dimensiones políticas del cuerpo propio a través de la bulimia, la anorexia o de los trastornos alimenticios en general, como una perfecta metáfora de una sociedad enferma y envanecida de patrones imposibles, de cuerpos domesticados en cualquier normativo. Por tanto, esa graduación de la gordura García Lao tiene sobre todo en el cuerpo femenino como no su objeto fulgurante. Reconocemos allí desde las gordas pantarracuélicas gigantes, mujeres colosales, diosas voluptuosas de vientres amplios, notorias con sus culos descomunales y telas desbordadas que atraviesan lo festivo e iluminan la risa paródica y la alabanza pictórica, donde el volumen de las bodeguitas, entiéndase el crocarismo de los personajes femeninos que emulan los cuadros de Botero, habitan en principio esa especie de sustancia festiva del mundo donde los delgados deban asumir el mandato de su repudio, tal como sucede con Flaubert en El Isolá o en su novela Vientre de París, o al revés, que las concepciones de la delgadez y sus estertores arrasen desde la ironía, el humor negro y la burla a cualquier visión plácida del cuerpo grueso. Sea como fuere, muerta de hambre, reformula con estrategias imaginarias radicales el conflicto entre la percepción del cuerpo propio y la angustia de ese cuerpo percibido por otros. Y en esos entresijos, la definición del cuerpo femenino que escapa de lo volitivo y de la voluntariedad se instalaría como forma de proceso, como forma de ser el proceso, como forma de entidad autónoma fuera de control, bien como objeto paciente. Se produce, por tanto, las diatribas, censuras y prohibiciones en torno a comer, no comer, comer hasta explotar, y por esos límites, a veces difusos, a veces hiperbólicos, el querer ser gorda, querer ser delgada, reinventar siendo delgada, una bulimia que resulta perturbadora, una exageración, o una anorexia que juega con la contención y la exclusión. Así, esa unicidad que plantea la deformidad de Bernabé, su protagonista, el muerto de hambre, impugna el canon de la delgadez e impone en el mundo intratextual y extranovelado una duda, una transpiración, un trasfondo de muchos de los problemas humanos y reales que, como adelantaba, se abrigan a la sombra de las ideas de la belleza, de la salud, las apariencias o los juicios sobre un tipo de feminidad asociada al deseo de la sexualidad, en que no cabe de antemano y que pone en cuestión la voluntad de las mujeres. Esa realidad digestiva, texto, hambre, deseo, comida, trituración, exceso, explosión, excreción, expulsión, queda expuesta de forma monstruosa en la transgresión de su diferencia. Y cito: creo que soy el primer caso en esta ciudad de esqueletos vengativos que se ha fijado un objetivo tan grasiento. Quiero estallar. Mi cuerpo es mi discurso. Espero que alguien me entienda. Fin de la cita. Y también en la rebeldía burlesca y en el derecho al desprecio y a la hostilidad de la que hablaba. Y cito: bajé vestida de odalisca, puse el disco de los Emiratos Árabes y me presenté en el comedor moviendo con precisión mi cuerpo gordo. Se produjo un gran silencio, todos me miraban con turbación. Fuera de mi vista, monstruo, me gritó mi padre. Fin de la cita. En La perfecta otra cosa del 2008, la monstruosidad corporal y política desmantela instituciones represivas como la familia, el matrimonio, la iglesia. En el conglomerado de 7 capítulos que contienen y disparan cuerpos y voces refractarias, los personajes habitan y confluyen en el margen,
desdibujando la línea de lo socialmente aceptable. El cuerpo ya no responde a los mandatos biológicos o normativos, se convierte en una construcción grotesca, una cosa que desafía el control del Estado y la moral, buscando afirmar así su autonomía mediante la incomodidad. Esta desarticulación del cuerpo busca evidenciar cómo lo normal es impuesto, falso, impostado, y cómo el rechazo a la norma convierte a los protagonistas en parias dentro de su propia realidad. Así el extrañamiento del cuerpo propio, y cito, me miré las manos, eran otras, las líneas de la fortuna se habían borrado para dar paso a un mapa confuso de surcos y tierra ajena. Fin de la cita. Muda y se metamorfosea en lo ajeno, en el cuerpo biológico, ese que traiciona las expectativas de sus protagonistas, los vence, los arrastra sometidos a la institución familiar y a la asfixia doméstica. Y cito, la casa olía a óleo rancio y a obediencia. Mi padre medía los centímetros de mi cintura para asegurarse de que yo no fuera otra cosa que una mujer domesticada. Fin de la cita. La rebeldía monstruosa transita el despropósito en que los cuerpos y sus deseos salgan de la imposición de no ser otra cosa y reclamar el propio deseo a costa de la marginalidad y la extravagancia. La perfección se encuentra en la imperfección, en el rechazo de la simetría impuesta. La mirada irónica de García Lao llega hasta la vida misma, en la que los sujetos admiten dócilmente los presupuestos políticos, sociales, familiares, eclesiásticos, y es entonces cuando se sucede el apuñalamiento, como no, otra vez, de la madre. Enamorada locamente del vecino enjuto que es el que después se hace cura, pero es apuñalada a manos de su marido, un padre putero, hastiado y machista. Bebieron del remedio de las soluciones consabidas de las cosas perfectas y bien hechas y sucumbieron a la conformación temporal de su propia monstruosidad. También los personajes de la piel dura muestran el cercenamiento visible e invisible en los cuerpos, los desmanes de la monstruosidad política. Así su protagonista, Violeta, actriz y eterna aspirante en los castings, se gana la vida como dependiente del comercio, en el que además le permite apenas sobrevivir. Un día, al bajar las persianas del comercio, se pilla la mano por no ir al médico, porque es pobre, la mano se le va gangrenando hasta que se la corta, y luego la sustituyen por una bellísima y joven mano que parece tener vida propia. A partir de ese momento, Violeta intenta realizar terapia de grupo de la autoayuda de los injertados. Pero la mano, con mayúscula, que también llamado la nueva, ella, compatible, es una entidad autónoma, lleva los pasos del personaje a estas situaciones pero más rocambolescas. Una de ellas es el interés de descifrar la identidad del donante y las circunstancias al parecer aterradoras de su muerte. Ese injerto con vida propia le hace emprender cambios frenéticos, participar en otros castings privados, estar en una contratación de programas de realidad, cócteles y fiestas lujosas, en fin, y una serie de propósitos como la propia representación, un horno crematorio en la ópera de la Traviata del personaje Osvaldo. Son consecuencias precisamente todo esto e hipótesis y evidencias que concluyen que las reflexiones equivocadas, productos de fantasías o delirios en torno a una crítica hiperbólica del cuerpo y su necesidad social de intervenirlo, de modificarlo, de fragmentarlo, de vaciarlo, de dotarlo de belleza o salud o prepararlo, propicia un marco en el cual el cercenamiento ¿no? supone un embate contra la enfermedad o la edad. La particular risa corrosiva de la autora queda expuesta en esta cita. Me habló Nelly, su modista de hace 15 años que ayer murió frente a la máquina de coser. Nelly se había hecho unos labios de silicona casera que le inyectaba la vecina y quedó tan hermosa que hasta pensó dedicarse a la actuación. Pero 2 semanas más tarde empezó a encontrar manchas de grasa sobre la sábana blanca. La cosa se derramaba por ahí, tuvo que hacerse un parchecito y luego, con el disparate, su cara se deformó una tarde mientras preparaba un repunte. Un chorro desgarró sus labios cayendo sobre la máquina de coser encendida. El líquido feroz provocó un cortocircuito y murió de llanto. Fin de la cita. Tampoco es raro que el cuento tan cerca del tormento más puro también desgrade el seccionamiento del cuerpo femenino, esta vez como insinuamos por razones preventivas. Está basado en el caso de la actriz Angelina Jolie,
Con ese cuento García Lao reconoce que la desestabilidad de lo real no vendría por lo literario. La anomalía del acto extremo de la mutilación aflora revestida de normalidad y hasta de normatividad en eso que concebimos como realidad cotidiana, cercana, familiar, médica. Desde la percepción y las creencias del narrador, la protagonista de pronto va estableciendo una extraña armonía del cuerpo con el mobiliario, mientras su útero, cito, según el médico, será una industria del futuro. Fin de la cita. Fuera de jaula, del 2014, es una novela polifónica estructurada en 3 partes temporales distintas. La primera parte está narrada de manera mayoritariamente por Aurora, la segunda por Norma en 1975 y la tercera en 1989 por Severino. No es baladí la puesta en diarios y anotaciones de estas fechas, pues se ha querido interpretar una evolución sui generis desde la ficción de las distintas etapas del peronismo, con la frase, y cito, el día de mi muerte estaban todos, comienza la novela, cuya protagonista es el fantasma de Aurora, que muere de forma bruta y absurda en una celebración patriótica entonando la canción a la bandera. Alguien lanza un LP que se le clava directamente en la yugular. Domingo, su marido, que es el coronel retirado, obsesionado por la rubia Lana Turner, empieza el despropósito del currículum familiar. El coronel va perfeccionando las técnicas y mecanismos de relojería y desarrollo electrónico para crear un cyborg, Lana Turner, que poco a poco va adquiriendo los perfiles de una humanidad concentrada sobre todo en la lujuria y la codicia. Aurora asiste no solo al proceso de sustitución, duplicación de Lana en Aurora, y cito, viene y va, blanca o furiosa, embutida en mis prendas, con mi antiguo perfume, haciendo de mí, actúa mi vida mientras yo hago la muerta. Ella asciende de categoría de objeto a protagonista. Fin de la cita. Además, las intrincadas gimnasias eróticas que procura con el marido, ¿no? Con este invento, supone además el acercamiento a la, como diría Michel, la progenie monstruosa, ¿no? Los hijos. Sí. Dice, y adelanto un poco, en una cita donde precisamente se viene a cuestionar ese sentido hilarante de lo monstruoso, de las creencias institucionalizadas en la patria, la nación, la nacionalidad, la identidad y, por supuesto, la cruda memez de las clases dirigentes. Lana y Norma, cito, se acomodaron sobre la bandera. No tenían ropa interior. El doble cubre patrio me produjo una molestia revolucionaria. Enseguida me erecté. Contra mi voluntad y espíritu patriótico fui ubicado a 4 patas. La geometría es un universo hecho de restos, una punta de las afueras y nosotros dos la culminación del enredo. Nuestros cuerpos formaron roscas, movilizaciones y huelgas. La cámara de papá parecía el ojo de la muerte. Fin de la cita. Lo monstruoso adquiere pues su punto álgido y la novela confluye en un cuestionamiento de los ideales patrios, como decíamos, pero también en un desbaratamiento de lo normativo, de la maternidad. Tal como incursionaba al principio, Nación Vacuna revela al cuerpo femenino como un campo de batalla biopolítico y monstruoso. El Estado utiliza a las mujeres como meras incubadoras o fábricas de carne para repoblar una sociedad en ruinas, convirtiendo su anatomía en un monstruo político subordinado a los intereses de la Junta. La corporalidad no pertenece al individuo, es expropiada y medicalizada para servir a la patria. El Estado administra la vida y la muerte imponiendo un control que busca domesticar la naturaleza rebelde de su cuerpo. La transformación de las mujeres en ganado productor vuelve perversamente transparente la cosificación de la mujer. La maternidad obligatoria y la instrumentalización de la biología despojan al sujeto de su humanidad, reduciéndole a lo que Giorgio Agamben aborda, como bien sabemos, en La vida nuda, una existencia desprotegida y explotable sobre la cual el poder ejerce su dominio absoluto. Por ello, en esta novela, el monstruo no es un error de la naturaleza, sino una categoría política que evidencia las fracturas de un Estado fallido. Al desbordar los límites de lo que el Estado considera útil o normal, la mujer animalizada se convierte en un cuerpo abyecto y amenazante. Su monstruosidad reside lógicamente en su capacidad para resistir a la homogenización,
forzando al lector a confrontar los horrores de un sistema que mercantiliza sus vidas a una costa de la vulnerabilidad que ostenta ese tipo de dominación. Y cito: la contemplación de la inmundicia ajena me reconcilia con mi vida, dice el narrador, al tiempo que la metáfora vacuna que envuelve en una cápsula de carne amortigua el canibalismo contemporáneo que carga sus baterías, en ese pensamiento líquido, como diría Bauman, por el que se desvanecen las ideas del horror y se desacreditan como producto del artificio, los genocidios, los feminicidios y el exterminio del otro. Así, la contundente descripción que deshumaniza por completo a la mujer, y cito: las cápsulas ocultan los cuerpos procesados de las descartadas, no de las elegidas. Unas son alimentos, las otras vaginas redentoras. Como las vacunaron a todas, inmunizarán pijas y estómagos, todos en una. Fin de la cita. Todo esto se parece demasiado, por aquí y por allá, a los distintos horrores asimilados, neutralizados, también encapsulados en shorts noticiosos que fueron un puro instante. El cuerpo femenino pierde su condición de sujeto deseante y pensante, transformándose en un mero contenedor biológico, una máquina de producción al servicio de la reconstrucción nacional. El cuerpo del monstruo político, la mujer no domesticada por el amor estatal o gubernamental, mejor, es silenciado y segregado. El gobierno del poder no es solo físico, sino ideológico. La mujer que escapa al control reproductivo se expone a la violencia y la artificialidad de la nación y la constitución de la mujer, a su concepto tradicional, esencialista y sustancial, que trae de forma pertinaz, pero en su tono más sombrío, las vinculaciones con las relaciones, con el banco de amujerar, por ejemplo, en el imaginario de la novela de Pablo Lamborghini. Y cito: las ganadoras del proyecto vacuna viajarán secundadas por los finalistas. Los 30 infectados la esperarán. Nunca nos olvidamos. Miente. Hemos logrado una vacuna que es un escudo masivo. Pero no solo reanimaremos a los sobrevivientes. Nuestra cruzada es moral. Hace meses que viven sin hembras, sodomizados. No son un buen ejemplo para la patria. Las seleccionadas, ellas, vivirán con los héroes en los barracones hasta quedar brilladas. Las M resurgirán y de ellas nacerán niños sanos. Gracias a las hembras reconquistaremos el mito de nuestro país más preciado. En esa misma línea, todos sabemos la metáfora de la descomposición que se dio en Sulfuro 2022, pues proporciona otra marca de monstruosidad política como nación vacuna. La autora presenta un cuerpo intervenido, tóxico y asediado por el entorno y por las propias mierdas religiosas, que dirían, cuestionando los mandatos sociales de perfección e evidenciando el control del Estado sobre la identidad personal, que vuelca su incomodidad en la dimensión intersubjetiva. El cuerpo ha de funcionar, por tanto, como una peligrosa zona de contaminación, como un agente químico que corrompe, y el sujeto queda expuesto, en este caso la protagonista, en su vulnerabilidad ante una sistemática toxicidad cotidiana y colectiva que llega a asimilar. Ese sulfuro, dice, y cito, me habita, se disfraza de normalidad. Crear igualmente una resistencia insólita, y cito, me fabriqué una geometría imposible, mi propio monstruo es mi mejor refugio. Fin de la cita. El cuerpo deformado se transforma, por tanto, en contestación política, en un territorio en el que el instrumento disciplinante de la dominación ya no puede domesticar y comprender. Nos mira desde lejos, cito, con el terror que se detiene en lo incomprensible, a la carne que ha decidido mutar. Fin de la cita. De ese modo, la sociedad del veredicto, la sociedad de la injuria, como infiere el propio Didier Ribot, condena la diferencia y clausura a quienes no encajan en la norma de la uniformidad ciudadana. En la última novela, ya termino, de García Lau, hasta el momento, Habitación Saturno, 2025, una vez más hace ese uso corrosivo de lo grotesco para retratar el cuerpo como un territorio intervenido por el poder, la corrupción y la degradación social. En este caso, la monstruosidad comporta exclusivamente una anomalía en el que late en el fondo unas heterogeneidades, producto de patologías colectivas en el intenso crepitar de la dictadura. Quizá por ello, como viene siendo una constante en la poética de nuestra autora,
Los cuerpos de los personajes se presentan deformados, fragmentados, dominados por un entorno que los devora, pero también son representativos como de esa perfecta otra cosa. Los vínculos familiares y afectivos se encuentran atravesados por la explotación, la mentira y el control absoluto sobre el individuo, metáfora de la grande colectiva. El cuerpo deviene monstruoso porque refleja las heridas de la historia de una sociedad que regurgita a través del abandono, la represión y la deshumanización de esos personajes estados diversos de monstruosidad. La carne se convierte en consecuencia en un escenario donde el dolor individual es inseparable del trauma colectivo. Las mutaciones, la transitoriedad se acoplan directamente a la inestabilidad de los cuerpos que se alteran, envejecen de forma ridícula o extraña o pierden sus límites. En este caso, en el nodo tecnológico, la presencia de seres extraterrestres, como decía al principio, con una narrativa que escora por momentos hacia la ciencia ficción, la distopía, y que con otros derroteros propone una lectura de la mercantilización de la vida y de las tácticas neoliberales, ultraconservadoras que también decía, en un erotismo rebelde que avanza en forma de tentativa desesperada de resistencia y disidencia. El deseo sexual vital, alegre o pernicioso surge como antídoto contra el sometimiento y la miseria económica, moral, política de un país representado por una clausurada, abandonada estación de tren. Por ello son inevitables las vinculaciones implícitas a la dictadura cívico-militar de Argentina, con la fantasmal estación Saturno, clausurada en 1977, recobra ese hálito represor que impregna por medio de la parálisis temporal, de esa especie de olvido brumoso, el encierro, los silencios, el peso asfixiante de los autoritarismos que conectan con las limitaciones y miedos y atrofias que sufren los cuerpos de los protagonistas. Hace una conclusión urgente. En toda la obra de García Lao, la monstruosidad no es un error de la naturaleza, lo repito, sino una construcción sociopolítica diseñada para el control y el exterminio material y moral. El cuerpo monstruoso en sus textos, desde la obesidad contestataria en Muerta de Hambre, hasta las mutaciones sociales en La perfecta otra cosa, o el uso de los vientres y el cuerpo de la mujer en Nación Vacuna, o la corrosión de una supuesta sociedad de gente bien en sulfuro, y las críticas al monstruo estrafalario de las dictaduras en Fuera de Jaula, pasando por los cuerpos intervenidos de la piel dura, funcionan como un campo de batalla, hasta llegar a su última novela, en cuya herramienta política que incomoda expone la violencia de los cánones establecidos. Por tanto, el cuerpo se sitúa ya como territorio político, cuyo grotesco, cuyo obsceno, aquello que muestra lo que debe permanecer oculto, gestiona el derrocamiento de la domesticación del cuerpo femenino, bien por la reflexión irónica y la parodia, bien por la festividad rocambolesca que aguarda la fractura de la norma. Al apropiarse del estigma de la monstruosidad, muchos de sus personajes logran subvertir el discurso injurioso y convertirlo en un acto de resistencia frente a la uniformidad, insisto, y el control político. Una manera, como decíamos, como señalábamos con el ente, de devolverle el golpe, de devolverle por fin el golpe invisible a la dominación. Yo creo que podemos hacer las preguntas ahora. Natalia, ¿prefieres al final? Porque ahora está fresquito en la cabeza. Yo tengo unos comentarios, pero... Lo podemos hacer al final, si os parece bien. ¿Sí? Vale. Entonces vamos a escuchar a Alejandra Amato, uruguaya, afincada en México desde hace más de 2 décadas, profesora de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, ha investigado sobre gauchesca, sobre policial, sobre escritura de mujeres, Felisberto Hernández, Armonía Somers, y bueno, y tiene la variable de género atraviesa todas sus investigaciones. El título de su intervención es Yo soy mi casa, lo monstruoso, lo político y lo doméstico en la casa de Adela de Mariana Enríquez y Carcoma de Laila Martínez. Transatlántica también la intervención. Hola, ¿me escucha? ¿Está apagado? ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Bueno,
Muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Estoy muy contenta de estar aquí, de compartir la mesa con Gilberto, con María José, y muy agradecida con Natalia por habernos abierto este proyecto en donde podemos dialogar de manera pues, transversal a lo largo no solo de la literatura, sino de muchas disciplinas. Y bueno, mi trabajo, que tuvo un breve cambio, te cuento, en el programa, dialoga también, creo, con mucho de lo que habló Gilberto y por supuesto con mucho de lo que habló Mabel Morales. Voy a comenzar a leer entonces. Bueno, el título de la ponencia, más bien antes de eso, es parte de esta frase que a mí me gusta muchísimo, que Cecilia recordaba perfectamente de nuestra querida autora Pitamor. ¿Se escucha perfecto? Ese título viene de allí, del libro de Pitamor, Yo soy mi casa. Introducción, algunas aproximaciones al monstruo. En el curso dictado en el Collège de France entre enero y marzo de 1975 y publicado como Los Anormales, del que hablábamos hace un rato, Michel Foucault presentó una genealogía sobre las relaciones entre saber y poder en Occidente, en la que explicó cómo se construyó la categoría de anormal. Resultado de las tecnologías del poder que se formaron con el recurso médico y legal desde el siglo XVIII, con la categorización de los anormales, inició el tránsito del castigo de los crímenes a la criminalización de los sujetos, de la penalización de los actos a la penalización de la manera de ser, y las tecnologías para normalizarlo. En su arqueología de la anomalía, Foucault rastreó la tecnología de los individuos anormales que se produjeron después de que se establecieran una red de saber y poder que reunió en tres figuras el monstruo humano, el incorregible y el onanista. De estas tres figuras arqueológicas, la del monstruo humano es relevante y pertinente para la teratología. Cito: la noción de monstruo es esencialmente una noción jurídica, esto lo mencionaba hace un rato Mabel en su conferencia, jurídica en el sentido amplio del término, claro está, porque lo que define al monstruo es el hecho de que su existencia misma y su forma no solo es una violación de las leyes de la sociedad, sino también de las leyes de la naturaleza. Es, en un doble registro, infracción a las leyes en su misma existencia. El campo de aparición de lo monstruoso, por lo tanto, es un dominio al que puede calificarse de jurídico-biológico. Por otra parte, el monstruo aparece en este espacio como un fenómeno a la vez extremo y extremadamente raro. Es el límite, el punto de derrumbe de la ley y al mismo tiempo la excepción que solo se encuentra precisamente en casos extremos. Digamos que el monstruo es lo que combina lo imposible, y lo prohibido. Fin de cita. En su definición del monstruo humano, Foucault explicó lo monstruoso como lo que excede las leyes, lo que aparece cuando se transgreden estas leyes de la naturaleza y de la sociedad. Asimismo, en El monstruo como máquina de guerra, Mabel Moraña plantea que el monstruo no es un simple personaje de la ficción o del folclore, sino un dispositivo político, ideológico y social. Para Moraña, la monstruosidad es una categoría analítica indispensable para entender cómo las estructuras de poder, el Estado, el capitalismo, el patriarcado, gestionan los cuerpos, trazan las fronteras de lo normal y procesan sus propias crisis. Al presentar al monstruo como una máquina de guerra, Moraña adopta este concepto de raíz de Luciana, como ya escuchamos, para definirlo también como una fuerza desestabilizadora. Es una entidad que pone en jaque la racionalidad occidental, la legalidad del Estado y el orden social. El monstruo político no se asimila al sistema. Su sola presencia subvierte las lógicas del poder y expone las fallas de la modernidad. En este sentido, el monstruo no tiene una identidad fija ni estática, funciona como un shifter, un articulador que condensa los miedos, ansiedades y culpas colectivas de una época. El poder político utiliza la figura del monstruo para ponerle el rostro al enemigo absoluto, el subversivo, el migrante, el anormal, el disidente. Al volver monstruos a estos grupos, el Estado legitima la violencia, la censura y las medidas de excepción bajo el argumento de proteger a la sociedad sana. En síntesis, politiza el problema. Con respecto a la gestión de los cuerpos, vinculada a la biopolítica y a la necropolítica, y en perfecta sintonía con Foucault y Agamben, Moraña liga al monstruo con el control corporal. El monstruo encarna al sujeto despojado de derechos civiles y políticos, aquel cuerpo que puede ser violentado, explotado o eliminado sin que se considere un crimen, y construye para la autora la frontera de alteridad.
ayuda al poder a definir de manera binaria quién pertenece a la polis, el ciudadano productivo y normativo, y quién debe ser expulsado, corregido o exterminado, lo que constituye lo monstruoso. En las obras de Mariana Enríquez, Buenos Aires, 1973, y Laila Martínez, Madrid, 1987, las representaciones del monstruo van acorde a varios de estos principios anteriormente expuestos. Lo monstruoso, lo político y lo doméstico se conjuntan en el espacio liminal de la casa, notoria protagonista del cuento La casa de Adela, así como de la novela breve Carcoma. El propósito de esta comunicación es, precisamente, repasar algunos de sus usos y reflexionar en torno a cómo las literaturas de ambas autoras, fincadas en los géneros del terror y lo fantástico, lo trabajan. Por un lado, Mariana Enríquez hace su primera aparición en el mundo de la literatura a mediados de los años 90 con su novela Bajar es lo peor, escrita en el 92 y publicada finalmente en el 95 por Editorial Pasacarpe. Su hoy consagrada narrativa, que comprende novela, cuento, ensayo, biografía, crónica y periodismo, abarca una producción que ya lleva más de 3 décadas ininterrumpidas de presencia en el mundo literario. Sin embargo, su posicionamiento firme en el sistema editorial y en el gusto lector llegará algunos años más tarde con su primer libro de cuentos, Los peligros de fumar en la cama, del 2009, y tendrá uno de sus puntos más álgidos con la publicación de Las cosas que perdimos en el fuego del 2016. A partir de esta fecha comenzarán a desfilar una serie de reconocimientos, entrevistas, premios literarios, reimpresiones masivas de sus libros y de la novela ganadora del premio Herralde, Nuestra parte de noche de 2019. Su literatura se convertirá en una de las principales protagonistas de un fenómeno que, en pleno siglo XXI, reposiciona la voz de las narradoras latinoamericanas y de sus más importantes antecesoras. Paradójicamente, esto lo logrará alternando y muchas veces fusionando el empleo de dos géneros que especialmente fueron bastante castigados por la crítica y el mundo editorial en la literatura latinoamericana del siglo XX, el terror y el fantástico. Como fenómeno particular, la obra de Enríquez contribuye no solo a reposicionarlos dentro de una tradición canónica narrativa que injustamente los había ninguneado, a pesar de haber formado parte nodal de ella desde al menos la segunda mitad del XIX, sino que evidencia su enorme aceptación y gusto dentro del público lector. La pregunta que cabe hacerse dentro de este contexto es cómo logra la obra de Mariana Enríquez este nuevo posicionamiento de la tradición fantástico-terrorífica en la literatura latinoamericana. Podríamos señalar, como ya se ha hecho en varios trabajos de investigación precedentes, como el de Lucarov, Amaro, Gasparini, Bizzarri, entre otros, que el aspecto temático asociado a los terribles acontecimientos de la historia argentina reciente otorga a la narrativa de Enríquez un papel central en las discusiones actuales sobre el problema, pues en varios de sus relatos se representa, a través de estos géneros, el terrible escenario de horror que configuró la última dictadura argentina del siglo XX, de 1976 a 1983. Muchas de las narraciones que la autora ha desarrollado en los últimos años, así como parte central de su novela Nuestra parte de noche, giran en torno a estos asuntos: las desapariciones forzadas, la represión y la tortura por parte de los militares, en síntesis, el terrorismo de Estado ejercido sobre las personas y sus cuerpos. Sin duda, en todos ellos subyace una nueva reconfiguración de lo monstruoso y del monstruo político. Por otro lado, Laila Martínez es una de las voces más destacadas, originales y renovadas de la literatura y el ensayo contemporáneo en España. Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y especializada en sexología, su trayectoria destaca por un cruce magistral entre el activismo cultural, el rigor teórico y la ficción de corte gótico y de terror. Como codirectora de la editorial Antipersona y traductora, ha dedicado gran parte de su labor a explorar los márgenes del pensamiento político y social. Sin embargo, fue su debut con la novela Carcoma en 2021 lo que la consolidó en el panorama internacional. A través de una narrativa asfixiante que dialoga con el realismo sucio y lo fantástico, Martínez utiliza el terror como una sofisticada herramienta política para desterrar las violencias de la memoria histórica española, el trauma transgeneracional, la opresión de clase y el resentimiento de la periferia, demostrando que los verdaderos monstruos suelen habitar en las estructuras del poder y la desigualdad. Dentro de las múltiples estrategias narrativas que realzan el montaje textual de sus perturbadoras historias, me interesa destacar una que les es particularmente cercana a ambas autoras: el motivo de la casa como espacio liminal de la monstruosidad, en donde algunas veces se oculta el monstruo y en otras la casa reviene como monstruo mismo. Todo ello atravesado por el eje político histórico en el que viven sus protagonistas, en ambos casos cruzados por dos terribles dictaduras,
la última argentina, que este año, como sabemos, está cumpliendo 5 décadas, y la franquista, que alcanzó la estremecedora cifra de casi 4 en el poder. Es por ese motivo que comentaré a grandes rasgos algunos aspectos de las narraciones La Casa de Adela y de Carcoma para comenzar con esta discusión. En el caso de la autora argentina, Elsa Lukarov configura la presencia de sus relatos como característicos de la generación de jóvenes escritores de la que Enríquez es integrante nodal, a los que ella ha denominado acertadamente la nueva narrativa argentina, NNA. Para la crítica, la NNA construye su literatura bajo las siguientes pautas. Se interroga constantemente por la historia, el trauma de la dictadura retorna con horror, aunque se transforme y contamine con múltiples sentidos ajenos a él. Es el efecto siniestro de una ibris heredada casi a la manera de los hijos que en la tragedia griega saben que no tienen chance. Están marcados por las transgresiones que no protagonizaron y como a esos hijos los precios por la desgracia del ayer se les presentan de modos múltiples, no evidentes, mezclados con sus propias pasiones y sus propios terrores y conflictos en los mundos imaginarios que escriben. Fin de cita. A partir de esto, lo cierto es que no todos los integrantes de dicha generación han empleado la literatura fantástica y el terror como géneros medulares para la confección de sus historias, del modo sistemático y admirable con el que lo ha hecho la autora argentina. Enríquez ha desarrollado a lo largo de estas últimas 3 décadas un puntilloso trabajo con ambos géneros, en especial el de terror, que la han llevado no solo a un destacado perfeccionamiento argumental en las tramas de sus narraciones, sino en un pleno dominio técnico de las estructuras mediante las cuales las confecciona. Desde mi punto de vista, este es uno de sus más grandes aciertos, pues no basta con el notable tratamiento temático de un asunto sustancialmente sensible y doloroso para la sociedad argentina y latinoamericana en general, sino que el perfeccionamiento narrativo y el conocimiento de ambos géneros en sus propias lecturas, más que reconocidas desde las tradiciones locales y fundamentalmente anglosajonas, le han permitido efectuar construcciones narrativas casi célebres en algunos de sus cuentos. Sus improntas están marcadas básicamente por la realización material de un proceso estructural que estos dos géneros revitalizan en su escritura. En síntesis, contar el horror de la desaparición, la presencia eterna de la figura del fantasma y el devenir de lo humano en un monstruo político, entre el terror y lo fantástico, tiene un peso constitutivo en la obra de Enríquez, pero para hacerlo en una sintonía armónica con estos dos grandes géneros hay que conocerlos formalmente muy bien y saber replicarlos aún mejor. Como precisa Ana Bocuti, y la cito, la observación de la realidad a través de la lente deformadora de la ficción caracteriza la narrativa de muchos autores y autoras hispanoamericanas del siglo XX que utilizaron la literatura no mimética para seguir reflexionando sobre el presente, colocando junto a los horrores metafísicos surgidos por lo fantástico, horrores más cotidianos y concretos. Fin de cita. Dentro de este grupo, extendido al 21, podemos marcar el denotado liderazgo de Enríquez. Como ya mencioné, hay un elemento fundamental que articula estos relatos, la casa. Señala Erika Couto Ferreira, cito, en la definición básica de casa, que en la definición básica de casa en cuanto a edificio destinado a habitación, se encuentran elementos clave con los que juega la ficción oscura para crear desasosiego, incertidumbre y miedo. Como construcción física, lo que distingue la casa de otras realidades espaciales es la relación de oposición que se construye entre lo interior y lo exterior. Fin de cita. De igual manera, al repasar la importante influencia que la tradición de la literatura de terror anglosajona tiene en la autora argentina, nos encontramos con la noción de Haunted House. Couto Ferreira, siguiendo a Mark Fisher en The Wit and the Year del 2016, se pregunta cómo consigue aterrarnos una casa encantada, y su respuesta radica parcialmente en que este tipo de casa, cito, se vuelve extraña, espectral e incómoda cuando todos o parte de sus espacios no se utilizan para lo que fueron diseñados, y para el lector la sensación de lo extraño se torna más potente cuanto más doméstico y reconocible se muestra el contexto de la historia. Fin de cita. Este espacio tan íntimo y simbólico puede tener diferentes modalidades textuales que se han ido transformando a lo largo de los siglos y que han sido objeto de estudios de diversa índole.
Podríamos precisarla en algunos tipos. La casa encantada, su condición no siempre se asocia con malignidad. La casa embrujada siempre se asocia con malignidad. La casa habitada por fantasmas o presencias monstruosas. La casa solo es el receptáculo de las presencias fantasmales, pueden ser malignas o no. Y la casa como monstruo, su propia estructura fagocita y devora lo que en ella entra. Todas ellas nos llevan a una relectura de este modelo desde la propia condición prosopopéyica del lugar hasta la posibilidad de ser el espacio idóneo para que la habiten presencias de fuerzas sobrenaturales. Como ya hemos mencionado en otros trabajos, la explicación de este fenómeno se sitúa esencialmente en la experiencia del Unheimlich o la vivencia de lo siniestro que sufren los personajes mediante su inmersión en espacios aparentemente mundanos, como las casas, y que reviven sobre sus propias coordenadas, o sea, de lo familiar hacia lo desconocido. Dentro de los estudios sobre lo fantástico y su relación con este término tan acuñado y desarrollado hoy en día, hay múltiples variantes y posibilidades filológicas para definirlo. Al analizar la semántica del vocablo alemán Heim, casa, Freud demostró cómo lo conocido, lo hogareño y lo doméstico, Heimlich, adquiría valores casi opuestos a través de la acepción secreto que el término Heimlich también despliega. Por su parte, Sabine Schlickers también sostiene que una noción clave que aparece en los estudios sobre las narrativas de terror y de lo fantástico es precisamente el das Unheimlich, lo siniestro, lo ominoso. Y Freud, quien no recurre al término ni horror ni terror, vincula a das Unheimlich con la ficción en la que lo siniestro es más fértil que en la vida real y donde existen más probabilidades de suscitar efectos después. Fin de cita. Aquí nuevamente me remitiré a las funciones de uso dentro de las herramientas conceptuales que se emplean en su modo específico para el análisis de los textos fantásticos y de terror. En ese sentido, la definición del término Unheimlich que será utilizada en este trabajo denota el estremecimiento o conmoción que implica la transformación de lo que alguna vez resultó familiar y que debido a procesos singulares y traumáticos en la experiencia de un individuo se tornó en algo extraño o desconocido, incluso monstruoso para el sujeto que ahora lo experimenta. Definir un Heimlich solo desde una perspectiva freudiana simplificada como algo amenazador que genera una especie de terror insólito o simplemente miedo supone otro tipo de dificultades, pues como apunta David Roas, este último vocablo es muy problemático, lo cito, debido sobre todo a la confusión que se ha producido en el uso común entre términos a menudo considerados como sinónimos: miedo, terror, inquietud, angustia, aprensión, desconcierto o inquietante entre anxiété, como suele traducirse al francés el Unheimlich freudiano. Fin de cita. En la narración de Enríquez y en la novela de Martínez que se analizarán, la casa será entendida como un espacio liminar, una sede del Unheimlich y constituirá un modelo metonímico de monstruosidad determinante. A veces el monstruo, a veces es el monstruo, a veces lo contiene, advirtiéndose en el elemento estructurador de los tres relatos. Como señala Natalia Álvarez, cito, es indudable que se teme al monstruo con capacidad para revelar y advertir según su etimología, pero a pesar de su vínculo con lo siniestro, también nos provoca fascinación. Fin de cita. Más adelante comentaré otros elementos que colaboran con este modelo y que restan a sumar énfasis al proceso que se llevará a cabo en cada una de las narraciones, en donde la participación de la casa monstruosa será gradual, pero también particular en cada uno de los relatos. Seguimos a Remo Ceserani cuando afirma que, y lo cito, los estudios que tratan de explicar lo fantástico solo en el plano de los mecanismos textuales, prescindiendo de todo contexto y de toda consideración histórica, son ciertamente reductivos desde una consideración como forma lingüística, ¿no? Lo fantástico y lo social son indisolubles, etc. En el cuento La casa de Adela se presenta un modelo esencial del manejo del motivo de la casa como monstruo político de la literatura de Enríquez. Como afirma Sandra Gasparini, sustentada en la descrita conceptualización de Unheimlich, cito, Freud ya observó que de la casa confortable, familiar, a la encantada, hay un solo paso. Fin de cita. Este relato, quizás uno de los más impresionantes y mejor articulados narrativamente por parte de la autora, tiene como protagonista desde su título el tópico de la casa embrujada, al hacer énfasis en su carácter indicial. En este se juega con lo que será la apropiación metonímica del referente, o sea, la casa de Adela no se refiere al espacio que se describe en las primeras páginas del cuento, la amplia residencia familiar con pileta en la que habita con sus padres,
sino a la casa barrial supuestamente embrujada, en la que desaparecerá para siempre. Al igual que en Carcoma, desde el inicio del relato, se comenzarán a colocar indicios narrativos sobre la peculiaridad de esta, tanto por su aspecto como por su historia. La casa no tenía nada especial a primera vista, pero si se le prestaba atención, había detalles inquietantes. Las ventanas estaban tapiadas, cerradas completamente con ladrillos, para evitar que alguien entrara o algo saliera. La puerta de hierro estaba pintada de marrón oscuro. «Parece sangre seca», dijo Adela. Entré. Cruzar el portón oxidado fue horrible. No lo recuerdo así por lo que pasó después. Estoy segura de lo que sentí entonces, en ese preciso momento. Hacía frío en ese jardín, y el pasto parecía quemado, arrasado, era amarillo y corto, ni un yuyo verde, ni una planta. En ese jardín había una sequía infernal y al mismo tiempo era verano, y la casa zumbaba como un mosquito ronco, como un mosquito gordo, vibraba. Fin de cita. Clara, la narradora de la historia, la única sobreviviente años más tarde de todo el suceso en el que desaparece Adela y por el que su hermano Pablo se suicidará años más tarde, es la primera en advertir la malignidad de la casa y en entenderla como una entidad ominosa al intuir que dentro de ella se esconde un peligro. Cito: «A lo mejor la casa no me dejaba hablar, la casa no quería que lo salvara». Fin de cita. También es la primera en darse cuenta de que la casa es un umbral que no debe cruzarse. Ella presiente que, como señala Gasparini, hay, cito, «desde luego, casas que a pesar de su simplicidad tienen un aspecto siniestro. Este aspecto o esta sensación se construye desde adentro». Fin de cita. Sin embargo, es la única de los tres personajes infantiles que no escucha la voz de la casa, ni cae en su embrujo y peligroso llamado, algo que sí parece sucederle a su hermano mayor y sobre todo a Adela. Cito: «La idea de entrar en la casa fue de mi hermana. Me lo sugirió primero a mí. Le dije que estaba loco, estaba fanatizado, necesitaba saber qué había pasado en esa casa, qué había dentro. Lo deseaba con un fervor muy extraño para un chico de 11 años. No entiendo, nunca podré entender qué le hizo la casa, cómo lo atrajo así, porque lo atrajo a él primero y él contagió a Adela». Este fenómeno de atracción hacia la casa, que para el personaje de Clara se contagió de Pablo a su amiga, propagándose casi como una enfermedad, construye una complicidad férrea entre su hermano y Adela, a tal punto que ambos escuchan las historias que la casa les cuenta. Esto constituye un elemento sustancial para la trama fantástica, pues cuando los tres ingresen a la casa podremos constatar cómo algunos referentes enunciados de esas historias están allí presentes, verificando los indicios que se nos proporcionaron antes en el relato. Por ejemplo, la mención de libros de medicina, un asunto sistemático en la narrativa de Enríquez, que ellos ven al entrar en uno de los cuartos y sobre los que la casa ya les había hablado. Paulatinamente la casa va atrayendo con su embrujo al hermano, y mientras la narradora es consciente de que el siguiente y terrible paso es entrar. Por más que desee evitarlo, sabe que no podrá detener el impulso frenético que lo lleva hacia ella. Y en un gesto de complicidad y camaradería, pero también por miedo a la burla y a quedarse sola, lo acompaña en su incursión la última noche de verano. La tensión entre ambos espacios se prepara narrativamente con evidencia. Afuera en la calle hay chicos jugando, como en cualquier barrio de Buenos Aires, pero ya desde la llegada de los hermanos a la entrada de la casa, algo espectacular sucede. Cito: «Adela esperaba en el jardín muerto. Estaba muy tranquila, iluminada, conectada, pienso ahora. Nos señaló la puerta y yo gemí de miedo. Estaba entreabierta, apenas una rendija. ¿Cómo?», preguntó Pablo. «La encontré así». Mi hermano se sacó la mochila y la abrió. Traía llaves, destornilladores, palancas, herramientas de mi papá que había encontrado en una caja en el lavadero. Ya no las iba a necesitar. Estaba buscando la linterna. «No hace falta», dijo Adela. La miramos confundidos. Ella abrió la puerta del todo y entonces vimos que adentro de la casa había luz. Recuerdo que caminamos de la mano bajo esa luminosidad que parecía eléctrica, aunque en el techo, donde debería haber lámparas, solo había cables viejos asomando de los huecos con ramas secas. Parecía la luz del sol. Afuera era de noche y amenazaba tormenta, una poderosa lluvia de verano. Ahí adentro hacía frío y olía desinfectante y la luz era como de hospital. Fin de cita. La casa, como todo buen monstruo que disimula desde la apariencia su condición de tal,
se abre como nunca frente a sus tan esperados huéspedes en el día y la hora señalados por ellos mismos. A partir de esto, despliega todos sus recursos y les facilita el ingreso en otra dimensión interna, sin necesidad aparente de artilugios de su mundo, ni esfuerzos para lograrlo. Me refiero al uso de pinzas, destornilladores y demás herramientas para forzar la cerradura que la hermana de Clara llevaba en su mochila. Mientras la reacción de Pablo es de asombro, la de Clara es de terror y la de Adela es de fascinación. Cito: Adela se adelantaba, entusiasmada, sin miedo. Pablo le pedía: esperá, esperá, cada 3 pasos. Ella hacía caso, pero no sé si nos escuchaba claramente. Cuando se daba vuelta para mirarnos, parecía perdida. En sus ojos no había reconocimiento. Decía sí, sí, pero yo sentí que ya no nos hablaba. Pablo sintió lo mismo, me lo dijo después. Fin de cita. Cada uno parecería obtener de la casa lo que sus expectativas le ha generado. Pero en este recorrido, en ese atravesar el umbral que el ingreso a la casa implica en sí mismo, Pablo y Clara comenzarán a ser testigos del horror que la visualización de los espacios y los objetos escalofriantes del interior de la casa traen consigo. Los dientes careados, las uñas humanas arrancadas, colocadas de manera extraña en estanterías, los libros de medicina abiertos, como ya se señaló, un indicio clave del relato, una pila de ropa blanca, batas de medicina tal vez, y el espejo en el techo. No está de más señalar que la crítica ha asociado con frecuencia la presencia de todos estos elementos en el cuento con el vínculo de la casa y los centros de detención y tortura clandestinos ubicados muchas veces en los barrios del conurbado de Buenos Aires, algo que emparenta este cuento con la novela de Martínez. Aquí la casa es el monstruo que además alberga otros monstruos y monstruosidades. El momento nodal del relato se produce en la escena en la que Adela se desprende del grupo y se despide de sus amigos, saludándolos con la mano derecha y desapareciendo para siempre detrás de una puerta que no podrá volver a abrirse jamás y que cuando el umbral vuelva a cerrarse ya no existirá. Cito: Adela no había salido de la habitación de los estantes, nos saludó con la mano derecha, parada junto a la puerta, después giró, abrió la puerta que estaba a su lado y la cerró detrás de ella. Mi hermano corrió, pero cuando llegó a la puerta ya no pudo abrirla, estaba cerrada con llave. Fin de cita. La puerta se cierra tras Clara y su hermano, que ven imposible reingresar a la casa para buscar a Adela después de haber salido por las herramientas para poder rescatarla. El umbral se ha clausurado ante ellos dos, primero con la puerta interior bajo la llave de la habitación interminable y después con el cierre definitivo de la principal. Cito: los policías decían que no quedaba una sola puerta dentro de la casa, ni nada que pudiera ser considerado una habitación. La casa era una cáscara, decían, todas las paredes interiores habían sido demolidas. Fin de cita. Asimismo, el juego de palabras que construye la protagonista, recuerdo que los escuché decir máscara, no cáscara, la casa es una máscara, muestra la esencia propia de la malignidad de la casa que se disfraza frente a todos los adultos para desautorizar a los hermanos en su versión de lo ocurrido y la inserta dentro de una tradición clásica que rememora los relatos infantiles más conocidos como el de Hansel y Gretel, la célebre historia de los niños perdidos en el bosque atraídos hacia una casa construida de dulces en donde reside una bruja devenida en un ser monstruoso que llevándolos dentro de ella los apresa y pretende engordarlos para comérselos. Adela, como se recordará, es descrita en el relato como una niña monstruito cuyo particular físico, le falta el brazo izquierdo y solo tiene el muñón que mueve con desenfado para irritar a los que pretenden burlarse de ella, la hace destacar sobre los demás y esto causa una fascinación tan clara como su hermano al inicio del relato. Con el paso del tiempo, la leyenda que instaura su desaparición dentro de la casa la vuelve su propietaria, su inquilina espectral, el monstruo que se esconde en ella. Sin embargo, la narradora ya adulta confesará al final del cuento que no se atreve a visitarla por temor a que se produzca un encuentro, en síntesis, a confrontarse nuevamente con el horror. El segundo relato en el que me interesa detenerme es Carcoma, la deslumbrante y perturbadora novela de Laila Martínez, que rescata una de las figuras más potentes del terror clásico para darle un vuelco radicalmente político. La casa armada como un organismo vivo y monstruoso, así se nos plantea desde el inicio de la novela. Cuando crucé el umbral, la casa se abalanzó sobre mí. Siempre pasa lo mismo con este montón de ladrillos y mugre. Se lanza sobre cualquiera que atraviese la puerta y le retuerce las tripas hasta dejarle sin respiración. Mi madre decía que esta casa hace que se te caigan los dientes y que se te sequen las entrañas, pero mi madre se fue de aquí hace mucho
y yo no me acuerdo de ella. Fin de cita. En el libro La vivienda que habitan la abuela y la nieta no es un simple escenario pasivo de paredes descascaradas, es un cuerpo simbiótico que respira, que acumula resentimiento y cuyas estancias se contraen o se ensanchan según los traumas que custodia. Al igual que en el concepto folclórico de la carcoma, la casa consume la cordura de sus habitantes desde dentro, pero ese proceso de putrefacción no surge de una maldición abstracta, sino de los crímenes reales y de la violencia soterrada de la historia de España. Como señala Violeta Ros Ferrer, esa suerte de casa monstruosa y encantada, ahí pongo esta portada que me gusta mucho, que es por la que en México conocimos Carcoma, he de decirles, no por la de Amor de Madre, que es la original, y que por cierto tiene la contraportada escrita por Mariana Enríquez. Entonces vemos también la discusión que hay entre las autoras sobre los temas, ¿no? Esa suerte de casa monstruosa y encantada, espacio donde se produce el solapamiento de distintas temporalidades que parecen correr en paralelo, alberga la historia de una saga de mujeres marcadas por la opresión, que todas ellas sufren y contra la que cada una de ellas se revela a su manera. En esta casa fosa, nieta y abuela conviven con relativa naturalidad con los fantasmas de la hija y la bisabuela, entre muchas otras sombras. Con un aire similar al del cuento de Enríquez, esta casa monstruo funciona como metáfora perfecta del pasado franquista y la dictadura, actuando como un archivo físico del terror de Estado y de la impunidad de las clases dominantes. Las paredes de la vivienda huelen a fosa común, los armarios esconden sombras de los desaparecidos y el suelo resuena con los pasos de quienes ejercieron el sadismo amparado por el régimen. En Carcoma, el espacio físico retiene la violencia de clase y de género, el trauma de las mujeres violentadas, los secretos de los terratenientes fascistas y la humillación de los vencidos. Como señala Iris de Benito, cito, si algo no cabe duda en Carcoma es de que la vieja bruja protagonista no olvida la desaparición y asesinato de su hija, no olvida las humillaciones de los Jarabo a sus antepasados, no olvida los feminicidios cometidos dentro de su propia genealogía familiar, no olvida tampoco quién hizo qué durante la guerra, atesora recuerdos y verdades incómodas que funcionan como una bomba de relojería, una potencial arma arrojadiza. Fin de cita. La casa se vuelve monstruosa porque el monstruo político que gobernó el país durante décadas nunca fue verdaderamente extirpado, simplemente se replegó, dejando sus raíces incrustadas en los cimientos de la cotidianidad y en la arquitectura misma del entorno rural. Se acabó. De este modo, Martínez conecta de forma brillante la literatura de fantasmas con la memoria histórica, demostrando que el monstruo político se alimenta del silencio y del pacto del olvido. Los espectros que habitan y deforman la casa no son entes malignos por naturaleza, sino los remanentes de una violencia histórica no resuelta que exige ser nombrada. Al presentar la vivienda como una criatura claustrofóbica y devoradora, la novela nos advierte que el pasado dictatorial no es algo que se quedó atrás en el tiempo, sino una estructura que nos rodea, un monstruo arquitectónico en el que la sociedad sigue atrapada mientras se niega a levantar los bloques de la impunidad. Al igual que en el texto de Enríquez, como señala Ros Ferrer, cito, la temporalidad abierta sobre la que trabaja el juego de voces narrativas de Carcoma contiene un mensaje radical e inequívoco con respecto a la memoria de la represión en España, que las violencias del pasado jamás fueron reparadas y por ese mismo motivo siguen perpetrándose incesantemente en el presente. Fin de cita. En conclusión, la perturbadora convergencia entre Carcoma de Laila Martínez y La casa de Ávila de Mariana Enríquez demuestra que en el fantástico terrorífico contemporáneo hispanoamericano, la casa monstruo ha dejado de ser un mero recurso estético para convertirse en una encarnación política y social del trauma. Mientras que en la novela de Martínez, la vivienda de la España rural se traga la cordura de sus habitantes bajo el peso del trauma franquista y la violencia de clase, en el cuento de Enríquez, la edificación de Buenos Aires, que engulle literalmente a la niña Adela, evoca la herida abierta en la dimensión de los cuerpos arrebatados por la dictadura militar argentina. Ambas obras utilizan las paredes que respiran, las estancias mutables y la geografía maldita para materializar lo que los pactos políticos e institucionales intentaron sepultar: la persistencia del horror institucionalizado dentro de los espacios cotidianos familiares, un monstruo que aún percibe y que vive entre nosotros. Gracias.